Capital Sonoro. Ahora. Hola, les damos la bienvenida a Ahora, un podcast, un informativo que de manera concisa les trae varias de las noticias que mueven la agenda informativa de Bogotá, de Colombia y en ocasiones del mundo. Mi nombre es Juan Pablo Conto, hoy es martes 9 de abril de 2024 y como es costumbre arrancamos con nuestro dato del día. Hoy es la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, misma fecha en que fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Y aquí nuestro desafortunado dato de hoy. En el registro único de víctimas de la Unidad para las Víctimas, a este 2024 hay 9.659.204 personas que hacen parte de esta lista. Esta fecha nos debe recordar y hacer reflexionar sobre la necesidad de construir un país que no incluya a la violencia dentro de su abanico de opciones, de haber un cambio en el chip cultural que se incluya también en nuestras acciones cotidianas que muchas veces siguen apelando a la violencia como una opción y no lo es. Repito, pueden darle mayor contexto a esta cifra yendo a YouTube y viendo nuestra emisión de mediodía. Dicho el dato, vamos con más noticias en Ahora un Podcast. Ahora un podcast. El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, visitó las instalaciones del proyecto Échele Cabeza de la Corporación Acción Técnica Social y al primer dispositivo de base comunitaria para personas que usan drogas inyectadas, Cambie, que funciona desde hace 10 meses en el centro de Bogotá. El trabajo de la Corporación Acción Técnica Social es una base sólida para el cambio de paradigma frente a las drogas, teniendo en cuenta el fracaso de la guerra contra estas. Pero que sea Andrés Zapata el que nos dé más detalles. Hola Juan Pablo, qué gusto saludarlo a usted y también a todas las personas que escuchan ahora un podcast. Mire, le cuento que el ministerio apoyó las acciones que han liderado estas organizaciones para mitigar riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas, que además estas iniciativas pues permiten brindar un acompañamiento para promover el uso responsable de drogas y así prevenir enfermedades y establecer hábitos saludables y más sostenibles para la sociedad. Quizás el proyecto más visible de Acción Técnica Social es Échele Cabeza. Hemos tenido en nuestros podcasts varias entrevistas al respecto, pero de pronto hay oyentes que no tienen claro de qué va. Le voy a pedir a Andrés que nos lo recuerde, por favor. Claro, Juan Pablo, mire, le cuento brevemente. Por medio del servicio de análisis de sustancias, el proyecto Échele Cabeza ha logrado brindar información acertada a usuarios sobre las drogas que adquieren. Es decir, si hay presencia o ausencia de determinada sustancia, la cantidad y la presencia de posibles adulterantes o suplantadores. Claro, y recordemos que Échele Cabeza hace presencia en festivales de música, en fiestas que reúnen a una gran cantidad de gente y pues que ha hecho en este sentido una labor, además de conseguir a partir de esto unos datos y unas cifras bastante interesantes. Hace poco en las notas de Mauricio Pichot hablamos también del renombrado fentanilo, dimos algunas cifras, pero también advertimos que frente a este tema hay mucha desinformación. De casualidad, en el marco de este encuentro, ¿tocaron este tema, Andrés? Así es, mira, se habló del estudio de análisis de droga y en relación a la presencia del fentanilo en Colombia. Escuchemos lo que dijo el ministro. La principal conclusión de esta reunión en la que me han mostrado los análisis del último año es que no hay consumo de fentanilo, o sea, no se detectó fentanilo en ninguna de las sustancias que Échele Cabeza analizó. Se detectaron otras sustancias, algunas muy peligrosas, otras no tanto, en fin, pero fentanilo no se detectó en ninguna. Hubo un análisis, uno que inicialmente al parecer arrojó positivo para fentanilo, pero una prueba ya más elaborada de laboratorio descartó eso. De todas maneras, era una muestra entre centenares que toma Échele Cabeza. Eso no quiere decir que tengamos que no estemos actuando para evitar y para prevenir ese consumo, porque realmente el fentanilo es letal, es muy nocivo para la salud.
hay que tener todas las alertas porque sí está en el comercio. Recordemos que el fentanilo es un medicamento que está en los hospitales, en el mercado legal. Y tenemos que evitar que pase a ese mercado ilegal. Pero por ahora en Colombia no hay un consumo significativo, no hay un consumo detectado de fentanilo que tenga pues los niveles, o sea, no lo hay ninguno, pero no lo hay tampoco que tenga los niveles de otras drogas que se consumen con mucha más frecuencia entre nosotros. Y Andrés, cuéntenos de Cambie, por favor, de la iniciativa que hablábamos al principio de esta conversación. Por su parte, la organización Cambie ha puesto a disposición de los usuarios una instalación con medidas sanitarias donde pueden obtener todos los elementos adecuados y aptos para el consumo de drogas por inyección, así como atención y acompañamiento en caso de alteración sobre la salud, y además esa estrategia lleva a cabo importantes campañas de educación sobre el consumo de sustancias psicoactivas, la prevención de riesgos y también el manejo adecuado de residuos. Ok, sí que estaremos pendientes de cómo va yendo esta estrategia. Sospecho que pues ya debe arrojar y arrojará resultados bien interesantes. Andrés, gracias. Le voy a pedir que me aguante 2 minutos para que demos algunos titulares de noticias. Vamos primero con nuestra sección encomendada a nuestro periodista Mauricio Pichot, que nos da una noticia nacional que debemos tener en el radar. Hoy su nota aborda un tema bien interesante, es el estrés por el trabajo en estos tiempos de la hiperproductividad, yendo todo aparentemente desde ya para allá. Pero se concentró en el caso de los y las periodistas, un oficio que tiende a la precarización laboral, dado pues sus falencias en el modelo de negocio, pero que nos cuente Mauricio. Un saludo muy cordial a usted y a todos a quienes nos escuchan a esta hora. Por la noticia hasta la vida misma, no es una consigna panfletaria, es una frase que se hizo costumbre en el territorio colombiano, en muchas de las redacciones de los medios de comunicación, y significaba lo que dice, que muchos periodistas estaban y están casi que obligados a sacrificar hasta su existencia por la consecución de una noticia, de una información, sobre todo si es de las llamadas chivas. Pues bien, el Centro Gabo, la Fundación Gabo, en estas semanas, en estos días más recientes, ha llevado a cabo un estudio en relación con lo que ha ocurrido, sobre todo en este tiempo conocido como pospandemia, y tiene que ver con una enfermedad que para muchos es un padecimiento de moda, y es el estrés. Muchos de los periodistas, de los comunicadores sociales de América Latina, pero especialmente de Colombia, están sufriendo de esa condición, de esa enfermedad que ya viene siendo tratada de una manera más seria, si se quiere, por parte de los facultativos, de los médicos, en relación con las consecuencias que la misma genera. No son pocos los periodistas que han fallecido como consecuencia no del conflicto armado interno ni la incidencia de grupos paramilitares o grupos guerrilleros por atentados en su contra, sino también por enfermedades asociadas al desarrollo de su labor, al cumplimiento de sus funciones en el día a día. Y esto tiene relación con horarios salvajes de más de 15, 16 horas de trabajo, con una presión absolutamente insoportable por parte de jefes y de directores de medios de comunicación para que el periodista de una u otra forma consiga la tan anhelada noticia y la mencionada chiva. El Centro Gabo, esta fundación del Nobel Gabriel García Márquez, dirigida por Jaime Abello Banfi, pone pues las alertas en relación con la salud de los comunicadores sociales, especialmente de los periodistas en el territorio nacional, y el estrés que puede generar otros padecimientos. Asimismo, la salvaje explotación de los periodistas que puede causar enfermedades bien complicadas. Gracias a Mauricio por la información. Vamos ahora con un ping-pong de noticias de la mano de Andrés Zapata. Arranco con esta. El gobierno anunció que en las próximas semanas expedirá 9 decretos que buscan comenzar a hacer cambios en el sistema de salud. Claro, son cambios que ponen nuevas reglas de juego entre los actores que conforman el sistema y abre una pregunta que venía rondando en el sector hace varias semanas. Una vez un día la reforma a la salud
se llevará a cabo por medio de decretos y resoluciones, pues vamos a ver. El punto es que el primer decreto buscará saltarse a las EPS para pagar a los hospitales y clínicas directamente. Esa idea no molesta del todo a las EPS, pero en los próximos días se vendrán decretos que quizás levanten más polémica, como el que plantea un manual tarifario, el que territorializa el sistema de salud o el que otorga mayores funciones a las entidades territoriales para la conformación de las redes. Vamos a ver qué va pasando. Sigo con esta línea de reformas, aunque no por decreto. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la mitad de la reforma a la educación, uno de los proyectos claves que promueve el gobierno nacional en este sector. Hacia las 6:30 de la noche de ayer se había logrado la aprobación de 20 de los 44 artículos del proyecto que busca reformar la ley estatutaria de educación. Más allá de ajustes de redacción, el texto en sí conserva sus grandes apartados y promesas, como garantizar el derecho a la educación, la ampliación del ciclo preescolar, la obligatoriedad de la educación media y el derecho a la educación de adultos mayores, campesinos y víctimas del conflicto armado. En caso de que se apruebe este proyecto, pasará a la Comisión Primera del Senado. Voy con la siguiente, también nacional. Hoy 9 de abril se programó una jornada de marchas en algunas ciudades de Colombia. Sindicatos, estudiantes, centrales obreras y otras organizaciones estuvieron en la calle por el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas y en apoyo a las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro. Las manifestaciones fueron convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, que aseguró que las movilizaciones iban a ser por las víctimas y por las reformas sociales. También la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, señaló desde X que la jornada también se realiza por las transformaciones que requiere la educación. Y cierro con una de cultura de Bogotá. Hoy se estrena la obra de Siempre Viva. Del 9 al 14 de abril se conmemorarán los 30 años de esta icónica obra escrita y dirigida por Miguel Torres. Se trata de una de las piezas más emblemáticas del teatro colombiano. Después de más de 3 décadas se presenta con su elenco original y una nueva propuesta escenográfica. Carmenza Gómez, Lorena López, Alfonso Ortiz, Jenny Caballero, Pablo Rubiano, Gilberto Ramírez y Eduardo Castro revivirán la desgarradora historia de una joven desaparecida en la tragedia del Palacio de Justicia y los devastadores efectos que le produce su desaparición entre los habitantes de un inclinato del barrio La Candelaria. Una obra estremecedora que narra con poesía, humor e ironía la realidad del país en el año 1985, una realidad o una herida que igual sigue abierta hasta nuestros días. No se la pierdan de hoy martes al viernes a las 7:30 de la noche, sábado y domingo a las 3 de la tarde, y en la página del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella encuentran toda la información. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Recuerden que ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. La producción de este episodio estuvo a cargo de Fernanda Rojas, la asistencia de producción a cargo de Daniel López, la edición de Cian Bernardo González, la escritura está en las manos de quien les habla, Juan Pablo Conto, la dirección a cargo Andrés Páramo y gracias Andrés Zapata por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos mañana nuevamente. Según el oráculo Google, el clima en Bogotá este miércoles tendrá una mínima de 9 y una máxima de 22 grados centígrados con un 20% de probabilidades de lluvia. No olviden ahorrar agua, seamos muy responsables en su uso. No terminen el día sin información, búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Chao, adiós. Este contenido es financiado con los fondos del Fondo Único de TIC. Capital Sonoro.